Muy buenas tardes tengan a todos ustedes. Este es su programa Aprendamos Economía. Y aquí estamos transmitiendo del canal 35.1 TV UJAT y también en Radio UJAT, la voz universitaria en el 107.3 de FM. Gracias por sintonizarnos. Saludamos a todos aquellos que nos sintonizan desde su hogar y bueno, que nos ven martes con martes, y aquellos que van manejando y nos escuchan, también los felicitamos. Este es un programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y del Centro de Comunicación de la UJAT. Antes de comenzar, permítame presentar a mis amigos que me acompañan en el programa. Buenas tardes, compañeros. Es efectivamente un tema importante, tema de novedad a través del día de este hoy. Muy bien, querido Gildardo. Bueno, como todos los martes, en esta hora de análisis y reflexión de los temas de carácter económico, esperamos que el público que nos ve por este canal y los que nos vienen escuchando por Radio UJAT, se pongan en sintonía y que disfruten del programa. Pues si va a salir de su casa y está viendo en la tele y va a tener que hacer algún mandadito, como decimos aquí en Tabasco, sintonice la Radio UJAT y ahí nos seguirá escuchando a nosotros. Es un programa bastante interesante. Fíjense, vamos a tocar un tema importante. Se ha tocado el tema de la devolución de impuestos, que esa era una práctica que se realizaba siempre, cada vez que tenemos gobierno aquí, a las grandes corporaciones y a personas físicas que reclamaban miles de millones de pesos de impuestos. Otra parte, vamos a revisar la parte silvícola, la situación de la cuestión de las plantas, el programa de plantación de árboles aquí en Tabasco. Vamos a revisar la canasta básica, porque es importante revisarla, porque ya cambió. 40 productos son parte de la canasta básica, llegaron como 16, 17 más, eran 23, y la tendencia del mercado financiero mundial. Estos temas vamos a revisarlo aquí con mis amigos y especialistas en la materia sobre estos temas de economía. Mire, antes que empecemos a ver esto, yo sí quiero recordar un poco un gran amigo que acaba de fallecer, que hoy precisamente lo sepultamos, a Máximo Zapata Hernández, un excelente compañero, colega, economista, un buen amigo. Era profesor aquí de la División de Ciencias Económico-Administrativas y lamentablemente un poco enfermo se retiró y falleció de forma trágica, un poco increíble. No lo mató, fue un golpe en una calle que tuvo. Y bueno, son cosas muy tristes que uno recuerda. ¿Y por qué lo recordamos? Porque además también tuvo que ver mucho en este programa, lo invitamos 2 o 3 veces a hablar sobre la ganadería y pues recordamos a Máximo, ¿no? Así es, efectivamente, en el Colegio de Economistas además, también fue uno de los fundadores, uno de los principales fundadores, y la verdad, pues, compañero nuestro aquí en la CEA, efectivamente es una lástima, una pérdida pues importante, ¿no? Gildardo. Bueno, lamentamos este deceso y nos unimos solidariamente a su esposa, a sus hijos. Máximo, no solamente un gran amigo, un excelente economista, maestro de la universidad. Bueno, se nos adelantó. ¿O ya le tocaba en el momento de su partido? Sí, así es, ya. A ese camino al infinito, que bueno, todos vamos para allá. Así es. Además, colega y miembro del Colegio de Economistas, ¿no? Miembro del Colegio de Economistas, así es. Pues un saludo y un abrazo fraterno a la familia, ¿no? A Carlos, que da clases aquí, Carlos, sí. A Hugo y Luis Alberto, ¿no? Que los 3 hijos de Max y su esposa Villanil. Un abrazo fraterno a la familia y bueno, lamentamos, pero bueno, la vida ahí va a continuar con todo. La vida continúa, exactamente. Regresamos a lo que venimos en este programa. Vamos a analizar un poco la cuestión de la devolución de impuestos aquí en este país. Yo he revisado un poco acerca de los temas estos porque el presidente López Obrador se atrevió a analizar este problema de la devolución de impuestos en la economía, porque se encontró con eso. Se encontró de que cuando él llega a gobernar el país, empiezan a meter los de siempre su cuestión de que le devuelvan los créditos fiscales que tenían ellos ahí y por un montón de miles de millones de pesos. Y realmente empieza uno a revisar todo esto. El gobierno que se fue devolvió una enorme cantidad a empresas mexicanas grandes y transnacionales. Se habla de 272.280.590.000 pesos en febrero de 2014 a diciembre de 2018. Una enorme cantidad de ingresos que el gobierno dejó de percibir
porque se estilaba de esa manera a los, yo quiero de alguna manera no decirle cuates, sino gente que justificaba que remodelaban bancos, que remodelaban sus instalaciones, que compraban, y esas facturas las metían y le devolvían esa cantidad de dinero. Se encuentra el nuevo gobierno con esto. El gobierno de Andrés Manuel mencionó una empresa por ahí pidiéndole 2,000 y tantos millones de pesos que se le devolvieran. No, Obviamente. 35,000. ¿Ah? 35,000 millones de pesos a la Por ahí va. Entonces, ella pedía esa cantidad de esa empresa, un dineral que realmente afecta los ingresos. Por esas razones, la cuestión de los endeudamientos que tiene el gobierno, porque no le alcanza, porque las grandes captaciones se iban de esa manera, aparentemente te daban el IVA, luego se lo reclamaban y se lo devolvió el gobierno. Empezamos el análisis. ¿Qué le parece de esta manera? ¿Empiezas tú, Gildardo? Bueno, mira, yo creo que lo que hizo mucho ruido de esta, que no era la empresa, eran ex accionistas de esa empresa. Que estilaban pedirlo. Que vendieron, cuando vendieron las acciones, pues. Vendieron las acciones y quisieron sorprender al gobierno pues, tramitando la devolución de estos impuestos. Pero yo creo que la devolución de impuestos es una práctica normal que no solamente se da en México, se da en todos los países, que existe, que está normado. Todo el mundo sabemos que los impuestos sobre la renta, los impuestos que paga, que le descuentan al trabajador, puede haber devolución cuando haces tu declaración si tú tienes gastos deducibles de impuestos, y cuando se hace tu declaración anual, te queda algún remanente, tú puedes solicitar esos recursos. También las empresas o los negocios pueden solicitar el famoso remanente del IVA. Todos sabemos que hay empresas que compran, al comprar pagan IVA, cuando venden, facturan, trasladan ese IVA a los clientes. Cuando ellos compran, ellos pagan, actúan como clientes, ¿no? Aunque sean empresas o pequeños comerciantes o grandes comerciantes. Entonces, cuando se da la diferencia entre lo que tú facturas del IVA y lo que tú compras, esa diferencia pueden tramitar su devolución. No son cantidades estratosféricas como lo que se estaba manejando, ¿no? Pero eso es válido. Pero ya cuando se va en el marco de 35,000 millones de pesos, pues estamos viendo otra cosa, ¿no? Sí, claro. Yo creo que qué bueno que estas cosas se vayan transparentando y que no es un secreto las devoluciones, ya sea del impuesto a la renta o el impuesto al IVA, ¿no? Que se haga como debe de hacerse, como lo norma la ley. Claro. Y de esa manera, con esa transparencia, bueno, las actividades económicas pueden funcionar, y además si eres acreedor, pues te lo devuelven. Pero en la forma en que lo han hecho, esto es mucho que ya decía. Sí, creo que lo que dice Gerardo es afirmativo. O sea, está normado la devolución de impuestos. Lo que pasó aquí es el problema que tiene México grande, que es la corrupción. Realmente es eso lo que ataca el presidente, y dice, esto no va a pasar más. Y se van a hacer adecuaciones a ese, más bien el SAT se va a hacer adecuaciones a esa parte de la devolución de impuestos. O sea, es legal, pero lo que hicieron ellos fue corromper, pues, o sea, claro. No sé, la verdad que es lo máximo, por todas partes y de todos lados, es la corrupción. Inclusive se dice por ahí que el mismo SAT se amparó para no dar información de a quiénes le devolvían el impuesto. Nada claro. Una mafia, como decías tú. ¿Cómo ese organismo, que es el que persigue a todos los contribuyentes, que si Gildardo no declaró sus 10,000 pesos mensuales y que tienen que pagar, a él sí se le dan encima? Entonces, ¿qué anda haciendo? ¿Cómo va a ampararse para no dar información de algo que es real de lo que está pasando en la cuestión tributaria? Entonces, ahí es donde dices tú, la parte
corrupta, ¿no? De este organismo que debe estar al servicio de la sociedad y claro en lo que plantea. Nosotros comentábamos también en programas pasados de que había empresas o ciudades de empresas que no pagaban impuestos. Inclusive había una relación esta porque no pagan. Y aquí hay un montón de que no pagan empresas que no pagan impuestos y piden devolución de esos impuestos. Y si tú leemos estos nombres que tenemos aquí nosotros, fueron empresarios y grupos empresariales muy cercanos al gobierno que se fue. Sí, es correcto. Y entonces, como era una mecánica normal, por ejemplo, al grupo televisivo que conocemos nosotros, le devuelven como 3.000 millones de pesos antes. Entonces, y tú, como dices, Hilario, es válido el buscar que te devuelvan. Si pagaste de más, Hacienda te lo da, te lo regresa. Sí. Pero ya en esa práctica que hacemos nosotros, y revisas a quienes se los daba, por favor, y luego el SAT ampararse para no dar esa información de que debe de existir libremente, que todos nos enteremos. Eso es lo que despierta suspicacia y otras cosas que le llamamos corrupción. Sí, de la forma corrupta que teníamos anteriormente, ¿no? Y que obviamente, pues, él trata, y yo creo que ahí está o sea, le está dando en la llaga, pues, al mal, ¿no? Que es la corrupción. Claro, decía algo. Sí, yo creo que esa fórmula tan sencilla, para donde creo yo que está el negocio es en la devolución del IVA, esa regla que es los impuestos, el IVA que tú pagas de los insumos que compra o de los servicios que compra para producir un bien, y al facturar el IVA que tú le trasladas a los clientes. Esa diferencia ¿es la que vas a pagar? ¿O sale negativo? Si sale positivo, pues tú puedes pedir devolución. Pero el SAT manejó una cifra de cerca de 2 billones de pesos que se pierden anualmente por facturación fantasma. ¿Sí? ¿Y qué significa? Que mucho de ese IVA que usan las empresas para solicitar devolución son IVAs ficticios. Sí, así es como empieza la parte corruptela. Pero seguimos platicando, regresando del corte, ¿les parece? Regresamos. Continuamos. Seguimos platicando acerca de estos temas que tienen que ver con esa devolución de impuestos. Y bueno, es increíble por las cosas que se gestionan en esta devolución. Hay 3 puntos que quiero comentar aquí para que empecemos a hacer este análisis. La devolución de impuestos se puede dar por decreto. Esa es la práctica que hacía siempre el presidente. Por acuerdo conclusivo o insuficiencia económica para pagar. Son los 3 puntos que se manejan. Normalmente a estos grupos, que eran grupos cercanos al gobierno en turno, el gobierno lo hacía por decreto. La parte que tú decías, corruptelas, ¿no? Porque como el presidente lo perdonó, bueno, por decreto te devuelvo esa cantidad exagerada de dinero. Decías algo. Y ahora no, ahora precisamente se evita esos asuntos, pues, corruptos de las empresas coludidas con el gobierno. Claro. Vamos cerrando esta parte, pues, presidente. Sí, yo creo que por el aspecto fiscal, los gobiernos muchas veces lo usan para incentivar a las empresas, inversión, para que inviertan, para generar empleo, pero pues hay que hacerlo bien, ¿no? Claro. O sea, yo creo que las reglas están a la vista de todos y pues hay que pagar impuestos. Y precisamente los dineros que dan los contribuyentes tienen un sentido importante. Por ejemplo, el programa que se llama Sembrando Vida, programa que también se hace importante aquí en Tabasco. Por ejemplo, el otro día que vino el presidente López Obrador aquí a Cárdenas, vino a poner en marcha esta situación de Sembrando Vida, la situación silvícola. Por ejemplo, Tabasco, un estado que se ha deforestado. Por ahí tengo un dato que solo queda el 10% de la selva tabasqueña y si no es menos, ¿no? ¿Y por qué? Porque las actividades agrícolas y ganaderas son de intensivos, nada técnico. No son intensivos. Así es. Entonces viene el presidente López Obrador a Tabasco, a Cárdenas, y la idea de Tabasco es sembrar 150,000 hectáreas, que dice él que se van a generar 60,000 empleos y que le van a dar 5,000 pesos por jornada a esta persona. ¿Eso es algo? Sí, son 20,000 empleos en la Chontalpa, 20,000 en la sierra y 20,000 en los ríos. O sea, ¿cómo es este programa tú? Abarca todo. Bueno, es uno de los programas que él manejó en campaña como detonantes para la economía de la región. Largo. Mira, yo creo que es
Desde el punto de vista de la inversión pública, conjuntamente con el Tren Maya Así y es. la refinería de Dos Bocas. Dos Bocas y el tren transísmico Transísmico. de El Istmo. Coatzacoalcos a Salina Cruz, creo que son las inversiones más importantes que va a tener este gobierno. Detonar el sureste. Por primera vez enfocado a la zona más atrasada del país, que es el sur-sureste. Entonces, pero además no solamente en el caso de Sembrando Vida, es un proyecto que da mano de obra, hay un rescate al aspecto De la reforestación, ¿no? de la reforestación y en ese sentido del medio ambiente. Fíjate que yo tengo algunas preguntas, algunas dudas. A mí me tocó estar hace algún tiempo en un programa de reforestación en la zona del Parque Nacional del Pico de Orizaba. 20,000 hectáreas, sembramos 2,000 hectáreas, pero El 10%. como es un Subida. de 4,000 metros de altura, pues era muy problemático la siembra, ¿no? Fíjate que esas 150,000 hectáreas que se están planteando en nuestra entidad, que va a generar 60,000 empleos, va a tener como residencia Balancán en la zona de los ríos, Teapa en la zona de la sierra y Comalcalco en la zona de la Chontalpa. Yo o sea, un programa a 6 años lo veo viable, a 6 años, porque producir planta no es hacer tacos de un día para otro. No. Es todo un proceso de recolección de semillas, de prepararlas, de generar viveros y olvídense, Sí, o sea, eso un proyecto a mediano y largo plazo. es tremendamente lento, porque la naturaleza tiene sus tiempos y un proceso es un proceso natural. A mí me llama la atención que este programa, creo que a lo mejor lo van a mencionar, uno de los grandes problemas que tenemos en Tabasco, el asolve de nuestros ríos, es que la cuenca alta de la sierra de Chiapas, por ejemplo, del Grijalva, de los Umacinta, y el Grijalva acá que viene por el otro lado, Los Altos. bueno, los cerros Están deforestados. se está perdiendo terreno, ese terreno viene, las lluvias cuando caen no se van a los mantos acuíferos, no penetra al subsuelo, no hay recarga de mantos acuíferos, se vienen en la superficie, vienen deforestando con toda la velocidad y los problemas que se presentan. Yo creo que habría, me imagino que está contemplado reforestar esas partes. Yo digo que sí, porque es toda la República, esa parte del sureste. Y otra cosa que yo creo que es importante, ¿cómo amarra este programa? Si tú comprometes al jornalero de ese medio con ese sueldo de 5,000 pesos, seguramente que va a cuidar que lo que le dejaron a él por esas hectáreas por cuidar, va a contribuir a que el árbol crezca, se reforeste la zona, porque es un programa, yo veo desde el punto más serio, no como cuando llegabas con tu grupito de gente, sembrabas un arbolito y se quedaba. El programa de reforestación tenemos que verlo seriamente. El país está deforestado. Muy bien acaba de comentar Gildardo lo que pasa en los cerros de Chiapas. La mejor tierra de Chiapas está en Tabasco a través de los ríos, pero afecta a los ríos del Grijalvos y todos sus afluentes, porque esa tierra viene a depositarse como sedimento en estos ríos. Y eso se debe de que nosotros estamos viendo inundaciones increíbles. Claro. ¿Por qué? Porque ya el embalse de los ríos es pequeño. Tiene que ahondarse, esa tierra está acá. Y la única forma es sembrar árboles que detengan la tierra
y se vuelva a restablecer el hábitat y el medio ambiente mejor en esta zona. ¿Tú qué dices? Fíjate que es un programa muy operativo. Yo tuve la experiencia cuando Pulsar vino en el 92 a querer sembrar 300,000 hectáreas de plantaciones forestales aquí en la zona de los ríos. O sea, hay todo un trabajo a nivel piso, como le llaman, con los ejidatarios, con los pequeños propietarios. Aquí estoy viendo los ejidos que tienen parcelas, van a ser, o sea, 2,5 hectáreas, más o menos es el promedio a nivel minifundio que hay en el estado, ¿sí? Pero hay ejidos que tienen áreas comunales o áreas de uso común. Claro. Ahí no, todo es de todos. Ahí me imagino que los criterios van a ser totalmente diferentes para sembrar una cantidad específica que tenga como tope 2,5 hectáreas. Si van a participar 10, van a ser 25 hectáreas. Un tope para distribuir Un tope, todos ellos. y tiene que ser otro esquema de trabajo con el ejidatario Pero parcelario. involucrarlo, lo importante es que los involucran a ellos. Claro, está bien. Y lo que dice son 4,500 que reciben y además 500 pesos se mete a una caja de ahorro. O sea que van a estar ahorrando, y me imagino que hay algunas reglas de operación para la disponibilidad de esos 500 pesos que al año van a ser 6,000 pesos. Pero que les beneficia, son ingresos. Y en que 6 años van a tener un ahorrito más de 35,000 pesos, que de alguna manera, no sé, es un recurso que les puede servir para consolidar. Aparte de lo que manejamos, aparte de lo que pueden ellos acceder a ciertos programas como la producción de reses, la del cacao. Combinar otras partes de sus terrenos. Ellos pueden tener acceso a ello. Y eso los incentiva. ¿Por qué razones? Porque no exactamente nada más de uno, ¿no? Sino que pueden también tener colateralmente otros ingresos. Y no nada más cuidar por cuidar un árbol, sino que en la medida que estos árboles sean atendidos y cuidados por ellos, les da el gobierno un dinero. Es un compromiso. Realmente las personas del medio rural es un compromiso que tienen con las plantaciones, con los árboles. Cuando se dedican a eso, lo cuidan bien. Yo he estado en algunos lugares como en las zonas huleras que había en Macuspana, entonces obviamente le daban 1 hectárea y era de ellos y le financiaban algo y estaban pendientes. Hoy por hoy yo creo que este programa se me hace bastante interesante para arraigar a las personas del medio rural, para un ingreso que no tienen, que perciban ellos y contribuir de alguna manera a ese programa del medio ambiente en el país. Tomando en cuenta que no es a corto plazo, como decía Gildardo, o sea, es un programa a mediano y largo plazo. Todo un proceso. Pero tiene un éxito, tendrá un éxito. Yo pienso que sí. Pero además, o sea, las 2,5 hectáreas están planteando que 1,5 hectáreas sea un esquema agroforestal, donde hayan frutales intercalados con especies maderables. La mitad. Bueno, un poquito más de la mitad. Y 1 hectárea sea para siembra de básicos. O sea, este planteamiento de alguna manera le va a estar garantizando a una familia que va a tener alimentos. Un ingreso en dinero. Y medio de subsistencia. Y va a tener alimento y a lo mejor de manera inmediata, porque esto sí es a corto plazo, si hay excedente de la producción de los básicos que se produzcan, puede comercializar en el mercado local parte de ese excedente y obtenerlo también como alimento. Al final de cuentas, ¿qué concluye tú con este programa? Pues yo digo que es amplio, crea mucha expectativa, pero a mí siempre, bueno, lo que me queda pues es de que no esperemos ya mañana. Claro, ya de inmediato, ¿no? Yo creo que no puede esperar, esta parte del medio ambiente no puede seguir esperando, está deforestado el país. Si tú revisas, cuando proyectan vía satélite, ves zonas totalmente ya pura tierra. Entonces yo creo que tenemos que tomar en serio estos programas de toda la reforestación porque es importante. Gildardo. Estamos hablando de 2,000 millones de pesos. ¿En 6 años?
No, un año anual. No. Si son 400,000 empleos, van a ser en su totalidad. Si tú a los 400,000 empleos lo multiplicas por 5,000 pesos, al año. te da 2,000 millones Es de un buen pesos. programa, creo que por ahí está el asunto. Seguimos platicando al regreso, ¿te parece? Regresamos. Continuamos. Bueno, seguimos platicando otros temas de economía. Y bueno, este tema de la reforestación en el país y en Tabasco muy particular, 145,000 hectáreas es una buena cantidad para este estado que ya la selva tabasqueña como que ya está 150. caído de esto. Bueno, 150,000 hectáreas. Obviamente es un programa bastante interesante durante 6 años que va a contribuir de alguna manera a la reforestación de Tabasco y al medio ambiente, a contribuir a mejorar el medio ambiente. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que tiene que ver con la alimentación también. Si ustedes ven, vamos hablando de temas amarraditos de esto que estamos platicando, que tiene que ver con la alimentación. La llamada canasta básica. En este país, el gobierno tuvo a bien organizar una serie de productos que es la dieta de nosotros los mexicanos. El maíz, el frijol como alimento, y de todas las frutas, de todas las verduras, hortalizas y algunas carnes. Y en el que van pasando gobiernos van ajustando esa canasta básica, la amplían, la reducen. El gobierno pasado la tenía en 23 productos la canasta básica y la dejó a la libre oferta del juego, de la oferta y la demanda, subía y bajaban precios en función a ese juego por la economía que te manejaba, la economía de mercado. El gobierno actual retoma esa idea de la canasta básica. Es un pueblo pobre, nuestra gran sociedad, la mayoría de la sociedad, un pueblo pobre con ingresos bajísimos, con salarios que no alcanzan más que para sobrevivir y con productos de la canasta básica con precios estratosféricos. Obviamente este gobierno vuelve a tomar la idea de la canasta básica y esos 23 productos se incrementan a 40 productos. Si me permite mencionar algunos, por ahí vamos. Incluye los nuevos productos, son 17 aproximadamente. Ya metió en la canasta básica la carne de cerdo, la carne de res, la carne de pollo, el pan, el agua purificada, huevos frescos y pescado seco, pescado fresco, frutas como la jamaica, horchata y tamarindo, garbanzo, chícharos, gelatinas, frutas secas, verduras frescas, cacahuate y ajonjolí, la chía y el amaranto. Son los nuevos productos que acaba de agregar el gobierno para la nueva canasta básica. Son 40 productos que hay. ¿Y qué significa? ¿Por qué canasta básica? Porque de alguna manera el gobierno tendrá control sobre los precios de estos productos. Son parte de la dieta de nosotros los mexicanos. Bolívar. Y aparte de las lecherías que habla Ajá. allí, que también formarán parte de este evento. Pues la canasta básica siempre en el gobierno anterior se ha referido como un mínimo, ¿no? Un mínimo de bienestar que debe tener la familia de ese conjunto de artículos. Pero realmente esto es algo iluso, ¿no? O sea, es algo iluso porque no refleja la realidad de bienestar de la familia, ¿no? El incrementar este conjunto ¿qué fue? De 23 a 40 productos, y ahí vimos la diferenciación que hay, creo que sí, de una u otra manera, pues garantiza los niveles de alimentación de la población, ¿no? Por ejemplo, comentamos el caso de la carne de res. Sí, ¿no? ¿A cuántos pesos le pagan el kilo a una persona que es una res? A 30, 40 pesos. Ok, lleva un proceso de cebarlo, de procesarlo hacia el consumidor. Pues esos 40 pesos se convierten en 180 y 200 pesos el kilo de carne de res. Todo sube, no sé, el 200 o el 300% el precio de la carne de res cuando llega al consumidor. Claro. Obviamente no hay un control. Comentamos en el programa pasado que solo existen 5 empresas que controlan la carne de res en el país. Y esas marcan precio. Comentaba Gilardo en el programa pasado de que esas 5 te dicen, ellas ponen precio
Ya tú no pones precio como persona que vende ganado, sino esto es lo que te voy a pagar si quieres. Sí, claro. Y ahí está el problema. Por eso pongo de ejemplo el caso de la carne de res. Hablemos de la canasta básica. Bueno, mire, yo creo que mucha gente que nos está viendo ahorita por la televisión y escuchando por radio, a lo mejor son de Parchispacán, ya eso de la canasta básica. Algunos sí, como en los años 70 la canasta básica. No, estuvo hasta los 70. sí. Sí. La gente que nació después de los 70, bueno, esto de la canasta básica, lo único que ellos tienen como informe o como información es que era un mecanismo donde el Estado intervenía y desvirtuaba que los factores productivos definieran los precios y por lo tanto la posibilidad de crecer la productividad de las empresas era nula. Todo eso es ciencia ficción. Es ciencia ficción porque todos los días se nota el mercado no tiene la capacidad, ¿sí?, de crecer sin problemas. Hay muchas contradicciones en el mercado. Los factores productivos o están monopolizados por un lado, por el otro, y nunca hay ese libre juego de la famosa oferta y la demanda. Así es. Entonces, yo creo que este planteamiento va a beneficiar a productores y a consumidores. El Estado tiene que participar, no en el control de todos los productos, pero sí mínimamente garantizar la alimentación mínima de la mayoría de la población. Y creo que la estructura esta que se va a llamar Segalmec, que es la fusión de Diconsa con Liconsa, ¿sí?, van a ser tiendas que van a estar estratégicamente, me imagino, en todo el territorio nacional, y ahí van a encontrar precios accesibles. O sea, no vas a ir a una tienda departamental a comprar un kilo de bistec en 180 pesos. Claro que no. ¿Sí? Acá lo vas a encontrar a lo mejor en 80. O sea, a lo mejor de un día de salario mínimo. No, ya son subí un poquito, te va a alcanzar. 112 el salario. Sí, te va a dar para comprar un kilo y comprar la tortilla. Bueno, ya. Y la salsita. Y la salsita, ya. La leche ya también, comiste, la ya. leche la vas a comprar muy barata. Muy barato La vas a también. comprar barato. Pero, o sea, ¿en qué consiste esto? En que los productores, sobre todo de básico, de alimento, van a tener, el Estado le va a comprar a un precio que le garantice a esos productores una utilidad. ¿Sí? El famoso que precio de garantía que decíamos que la no pasada. llegue el coyote y te va a decir, tú tienes maíz, tienes frijol o tienes ganado, este es el precio si quieres, y no hay. Como llegan ahorita las empresas carneras. Así es. Entonces ahorita va el Estado a través de esta nueva empresa comparar con un precio de garantía a los productores, y a los consumidores el precio de venta va a estar de alguna manera controlado. El Estado puede imponer precio para el resto de los establecimientos, porque es una de las funciones que antes tenía el Estado, controlar precios, Regular. que tengan margen de ganancia, regularlos, pero regularlos participando él en la actividad económica, Claro. que existan utilidades, pero no utilidades excesivas. Sí. ¿Sí? Sí, realmente la canasta cumpliría esa función más bien alimenticia, Claro. asegurarla a un precio justo, ¿no? A un precio bajo. Yo creo que sí. Y el incrementar los productos, pues obviamente diversifica, ¿no? Yo creo que sí. Yo recuerdo cuando, en el tiempo que habla Gildardo, la cerveza estaba en la canasta básica, ¿no? La sacaban. Bueno, porque por la cebada. La cebada El lúpulo. tenía muchas propiedades medicinales. Y de esa Lúpulo es una enfermedad. Lupus. ¿Qué? Lúpulo es lúpulo. Lupus es la enfermedad. Sí. No, pues qué bueno, porque es realmente el gobierno lo que tiene que hacer, retoma La función su función de Estado. Y no puede permanecer una situación desigual, por ejemplo. es la que tú querías, por ejemplo, que el Estado participara. Eso, la economía del bienestar. La economía del bienestar. Y es eso, ¿no? El Estado tiene que regular todas las cosas. No puede dejarse así. Quedó demostrado se ha demostrado que esta actitud que toman los empresarios de querer dirigir la economía no ha funcionado.
Tiene que estar el Estado como ente regulador, estar pendiente de las funciones que hay, porque es una gran masa de la población que se beneficia con estas acciones del gobierno y nadie se perjudica, porque también el empresario quiere obtener ganancias estratosféricas sobre algo que es irreal, sobre un ingreso bastante limitado que tiene la población el día de hoy. Y hay productos incomprables como las carnes que mencionamos hace un ratito. Es que aparece una figura que le llaman el mapacheo, ¿no? No, el acaparador. Ajá. Te compro todo. Y el productor, pues en su ansia de ganar, órale, toda la producción. Claro. Y entonces ya es el que controla el precio, ¿no? Ahora ya no es así. Ahora con el precio... Con el precio de garantía ya no es así, ¿no? Seguramente. Entonces, esto va a beneficiar tanto al productor como al consumidor. Y entonces ya no es fácil que tu producción de reses, que tú supongamos que tienes, ya no te la vayan a pagar al precio que te imponen las empresas que controlan la producción de carne y la compra de carne. Pero además están planteándose algunas normas para que beneficie al pequeño productor, porque esta política de control de precios que existía anteriormente o de precios de garantía, los grandes productores eran los que se beneficiaban, porque sembraban grandes superficies y manejaban grandes volúmenes. ¿No? Ahorita está enfocado a beneficiar a los pequeños, a los minifundistas. Yo creo que en ese sentido vale la pena reconsiderarlo. Lo único que me pongo hay veces a filosofar, hubo un incremento del salario mínimo, pero con ese salario mínimo ya decíamos, ¿para qué te alcanza? Todavía eso es un salario mínimo totalmente desfasado. Hay un acuerdo entre el gobierno y los empresarios que a lo largo de 2 años que siguen van a ajustar y llegar a 200 pesos. No fue de inmediato, hay un acuerdo y eso lo van a respetar entre ellos. Seguramente, yo creo que la idea de retomar la canasta básica es replantear que realmente vuelva a ejercer la función para la que fue creada, ¿no? Una masa de la población está empobrecida, hay datos que maneja el INEGI como más del 50% es pobre, más del 50% es pobre. La otra parte que es extrema pobreza, que por ahí más del 60% de la población está pobre, entonces con ingresos que apenas se alcanzan, de los 100 y tantos pesos mínimo todo no se alcanza a ver, porque hay hasta cierta resistencia para pagarlo. Hay conflictos en la parte norte del país, para pagarlo. Y la verdad que tiene que ajustarse esto y arreglarse bien, como comentamos un programa, ¿no? De que aquí el empresario se queda con el 70% de los ingresos de lo que vende y le solo paga el 30%, mientras que en Estados Unidos es el 52 y el 48, es diferente. Bueno, pues vamos a seguir platicando, regresando del corte, ¿les parece? Regresamos. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso con este programa Aprendamos Economía y estamos platicando muy a gusto aquí, Hildardo y Bolívar, temas de bastante interés. Pero tenemos un teléfono en el estudio, el 358-1596. Llámenos aquí, o cualquier intención de ustedes, saludando a estos amigos, alguna sugerencia al programa y seguramente serán escuchados. Pero si van manejando, escuchen en el 107.3 de FM y si está en casita, estamos en el 35.1 de TV UJAT. Y si tiene que salir, sintonícenos en la radio UJAT. Y ahí estamos nosotros platicando con ustedes, llevando este programa a ustedes de bastante interés. Y vamos platicando este tema, la tendencia del mercado financiero mundial. ¿Por qué esta situación? Aunque me diga usted, yo no vivo en otra parte más que México, ni manejo dólares ni nada. Si hubiera un colapso financiero que está vaticinado de 2019 a 2020, seguramente esos coletazos sobre este colapso financiero nos agrede a nosotros, nos afecta a nosotros, porque no somos una ínsula en el mundo, mantenemos relaciones con los casi 200 países que son parte de este planeta, comercializamos, les vendemos cosas, les compramos cosas directa o indirectamente, y manejamos una moneda que se llama dólar y otra divisa que se llama euro, y esas actitudes de la moneda nuestra hace que también nos veamos afectados si se da este colapso financiero.
Una de las cosas que se comenta es que dicen que la deuda del planeta, de los países del mundo, la deuda global, son de 247 billones de dólares. Dividente deuda corporativa, de los bancos con 74 millones, de los gobiernos con 67 billones, la deuda financiera de las empresas que hay son 61 billones y la doméstica de los gobiernos internos 47 billones. Eso se habla por ahí, que se vaticina este colapso financiero por una sencilla razón. Hay mercados emergentes que están en crisis, son pocos países emergentes, como el caso de India, como el caso de China, como el caso de Brasil, como el caso de México en particular, que están en alerta roja porque estos mercados han dejado de crecer. El famoso gigante asiático China empieza a decrecer y por eso tampoco fue Jinping a Davos, porque está preocupado porque su economía ha dejado de crecer. Otro es la expansión económica es insostenible porque definitivamente llegó un momento en que los mercados se han saturado, que ya llegó a un límite en donde las cosas que se comercializaban ya no es posible mantener esa expansión de los mercados. Otro, el mercado alcista que más largo hasta la fecha, los precios de los productos, los precios de las cuestiones financieras van al alza, una inflación que a veces no se entiende por qué sube tanto este mercado alcista de los productos que se vienen encima. Y naturalmente otro detalle muy grande que hay, la caída de los Estados Unidos en las acciones que ya tiene por ahí en el mundo, las materias primas que se supone que deben bajar precios, al contrario, han subido, y la caída de los precios de los energéticos por un lado y de los metales que también ha aumentado, y la caída de los precios seguramente son las cosas que se hablan. La deuda pública crece constantemente y naturalmente que esta situación, según los analistas del mundo, va a repercutir de manera marcada en los mercados mundiales, en la economía del mundo. Y se dice que en este año que ya empezamos y lo que viene de 2020, viene un enorme colapso financiero que va a afectar las economías desarrolladas, las emergentes y las que no son emergentes. Bolívar, empezamos la plática. Sí, creo que algo de eso comentamos en la última reunión. Yo creo que se basa más que nada en esa guerra comercial que decíamos, ¿no? Y analizábamos por varias partes. Una fue el Tratado de Libre Comercio, otra fue por parte de China. Pero yo creo que esas climas que llegan, por ejemplo, China, que llega a Estados Unidos a lo máximo también, a espantarse Trump por las altas tasas de intereses, pero también por otra parte la Unión Europea, ¿no? También hay presiones con el Brexit, acá en América Latina, el caso de Venezuela. Creo que eso trae como una contracción, pues, y toma esa parte que tú estás afirmando como consecuencia de un crack que llegará. Hildardo. Yo creo que, mira, la economía como sistema cada vez se entiende más de que se comporta cíclicamente. O sea, la economía, los ciclos económicos es algo de la naturaleza propia del mercado capitalista a nivel global. Tú mencionabas curiosamente la deuda que existe actualmente en el sistema capitalista. O sea, cuando la riqueza mundial, o sea, el PIB a nivel mundial son 76 billones de dólares, no es posible que casi el 350 sea la deuda que exista, ¿sí? Donde, o sea, hay un problema serio por ejemplo, de esta deuda. ¿Cómo está pegando esa deuda a los países emergentes? Sí. Ahorita, con su situación de volatilidad de los mercados financieros, ¿no? Hay un aumento en las tasas que tienen que estar pagando. Y las materias primas, el caso del petróleo subió pero volvió a bajar, o sea que para muchos países son insumos de exportación que exportan
y que son sus ingresos. Sus ingresos, pues, y se bajan, ven afectados. se ven afectados. Y yo no sé, pero la carne de res, de pollo, de cerdo, ha disminuido, hay grandes volúmenes, se ha incrementado la productividad de estos bienes y la exportación, bueno, ha caído porque también han disminuido los precios y los ingresos que los países productores reciben por esto. Y su deuda, pues la deuda se ha incrementado. Y todos los aspectos que ya hemos comentado aquí, está pendiente la atención de resolverse lo de China con Estados Unidos, está pendiente la atención de lo del Brexit, que está todavía con todas las repercusiones a nivel mundial que se puede presentar. El problema que tenemos ahorita aquí en América Latina con Venezuela, la migración. La migración, o sea, hay una diversidad de factores, la política monetaria que contradictoria en un país, tienen los europeos todavía siguen financiando compra de acciones e inflando las acciones para que no bajen las utilidades. Los gringos están ya en un esquema contrario, liberando la tasa de interés para que supuestamente los mercados financieros se restablezcan. Los japoneses con problemas serios de población productiva, la vejez de su población les está produciendo ya problemas serios de crecimiento, y empezamos a ver una diversidad de cosas que no pinta nada bueno para este año. Comentábamos en la sesión pasada que muchas de las empresas mundiales tecnológicas estaban planteando vender sus activos que tenían en la bolsa de valores, y sacar esos grandes volúmenes de dinero de la bolsa de valores va a traer una picada, va a ser un colapso de una situación que por algo ellos están anticipando, y antes que esas acciones que tienen en el mercado se les venga abajo, las van a vender para retirar esos recursos. ¿Pero por qué el colapso? Hay un comentario que hay por un analista que dice que el mundo hoy por hoy está en grandes tensiones militares para establecer un nuevo orden económico, un nuevo orden mundial, que tiene que ser necesariamente una nueva imposición de poder económico y militar. Revise cómo está el mundo ahorita. Por todos lados hay tensiones de guerra, ¿no? Y obviamente este nuevo orden mundial que se pretende restablecer, según los analistas, se requiere una reestructuración en las diferentes regiones del mundo. Y ya ellos plantean lugares, ya se dividieron el mundo a estas alturas que estamos platicando los temas. Por ejemplo, un proyecto que tienen para el nuevo orden mundial, el llamado Eurasia. ¿Quién va a ser el centro de esa región? Moscú. Otra región, Corona Británica. ¿Dónde va a ser el centro? Londres, con los Rothschild manejando la lana de esa parte. Otro proyecto, Rockefeller en Nueva York como centro mundial. Otro proyecto, China, con expansión en todo el sudeste asiático, imagínense. Otro proyecto, la vieja Europa, amparada por Londres y Vaticano. Otro proyecto, Califato Rojo de Turquía, que se reparten en Medio Oriente y naturalmente su influencia que tienen en esa parte de Medio Oriente. Otro proyecto, África, en plena disputa entre China y los ingleses. Y el último, el proyecto número 8, América Latina, en proceso de balcanización y dominio de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos va a ser líder, como siempre, manejando América Latina. Obviamente, ahí aparecen bancos fuertes como la HSBC, los Rothschild, aparecen los bancos con mucha fuerza en el mundo, el grupo BlackRock. Obviamente, este es el esquema que se plantea en el mundo, este es el marco que se da por el colapso que se espera en 2019-2020 en el mundo.
Es por eso la plática que tenemos. Lástima que se nos fue ya el tiempo y vayamos cerrando este tema rapidín sobre el colapso financiero mundial. Gildardo. Bueno, lo que tú comentas, o sea, son los planteamientos de los analistas de la nueva configuración Mundial. posible geopolítica que se puede dar. Así es. Yo siento que esto está aún más complicado y en la medida en que vaya pasando el tiempo, que se vayan manejándose las piezas, se van a ir viendo a la tendencia hacia dónde se va. Muy bien. Vamos a ir. Yo más bien que el nuevo orden creo que sería un nuevo reparto mundial, ¿no? Los intereses puestos, por ejemplo, en Venezuela, no nada más el petróleo, sino es el uranio. Entonces, como que esas partes se están peleando y se están repartiendo, pues las grandes potencias, el mundo. Rusia y Estados Unidos ya rompieron el acuerdo para la guerra. Aparentemente. No, pero ya está a la luz. Por eso. Entonces ya él hace acciones sin Qué bueno, miramiento caray. de los demás. Muy bueno tu trabajo. Pero ya se nos fue el tiempo aquí en Aprendamos Economía y agradecemos a usted que nos sintoniza ahí en su casita, maestro Carlos que ya está en el máster, maestra Claudia, Carlos Eduardo que está aquí en la cámara, en audio está Gaby que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, nos vemos el próximo martes aquí en su programa Aprendamos Economía. Hasta pronto.